El cielo estaba oscuro, más oscuro que nunca. El sonido del trueno retumbaba en la distancia, mientras gruesas gotas de agua comenzaban a caer sobre la tierra. Pero esta no era una lluvia cualquiera. Era el inicio de un evento que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Noé, con su familia a su lado, observaba cómo el mundo a su alrededor estaba a punto de ser sumergido bajo las aguas. ¿Cómo había llegado la humanidad a este punto? ¿Por qué Dios había decidido enviar un diluvio para borrar casi todo rastro de vida sobre la faz de la tierra? Para entender esta historia hay que retroceder en el tiempo, a una época donde los hombres y mujeres habían abandonado por completo el camino de la justicia. Según el libro de Génesis, la maldad de la humanidad había alcanzado un punto sin retorno. La violencia, la corrupción y la perversión gobernaban el mundo. En Génesis 6:5 se menciona que la maldad del ser humano era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta descripción es contundente. La humanidad se había alejado tanto de Dios que sus corazones solo pensaban en hacer el mal. Dios, viendo esto, tomó una decisión radical: destruir la tierra con un gran diluvio y empezar de nuevo con un solo hombre y su familia. Pero ¿por qué Noé? ¿Qué tenía este hombre que lo hacía diferente del resto? En Génesis 6:9 se dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de una generación corrupta, Noé brillaba como una luz en la oscuridad. Su fe y su obediencia lo convirtieron en el elegido para llevar a cabo un plan divino que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, la tarea que Dios le dio no era nada fácil. Construir un arca gigantesca en medio de una sociedad que nunca había visto llover era un acto de locura a los ojos de muchos. La burla y el desprecio de la gente no se hicieron esperar. Imaginen la escena: un anciano martillando día tras día, levantando una estructura colosal en tierra firme, proclamando que un diluvio vendría y arrasaría con todo. ¿Cómo reaccionaría la gente de su tiempo? Seguramente con incredulidad, escepticismo y burlas. Aún así, Noé no se desvió de su misión. Él confiaba en Dios, aunque lo que estaba por suceder parecía imposible de creer. Su fe fue puesta a prueba de la manera más extrema: construir el arca, reunir a los animales y esperar la señal de Dios. El destino de la humanidad estaba en sus manos, y cada golpe de martillo sobre la madera resonaba como un eco de esperanza y juicio al mismo tiempo. Lo que estaba por suceder no tenía precedentes. Noé y su familia estaban a punto de presenciar el cumplimiento de la palabra de Dios de una manera aterradora y poderosa. La puerta del arca se cerraría, y en ese momento el destino de la humanidad quedaría sellado. El diluvio se acercaba, y nada podría detenerlo. El sol brillaba en el cielo como en cualquier otro día. La gente continuaba con sus vidas sin preocupación, entregados al desenfreno y la corrupción. Mientras tanto, en un rincón apartado de la civilización, el sonido del martillo de Noé resonaba con fuerza. Cada golpe sobre la madera era un recordatorio del juicio inminente. La orden de Dios era clara: debía construir un arca gigantesca de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Noé no dudó, no cuestionó, simplemente obedeció. Los días pasaban y la estructura tomaba forma. Su familia trabajaba a su lado, confiando en la promesa de Dios. Sin embargo, la gente de su tiempo no lo veía como un acto de fe, sino como una locura. Se burlaban, se reían de él. Un diluvio, nunca ha llovido, Noé está perdiendo la razón, murmuraban con desprecio. En Génesis 6:17, Dios había advertido que enviaría un diluvio para destruir todo ser viviente bajo el cielo. Pero nadie, aparte de Noé y su familia, tomó en serio la advertencia. Las dimensiones del arca eran monumentales.
Tenía 3 niveles, compartimentos, y estaba recubierta con brea por dentro y por fuera para asegurar que fuera impermeable. La gente observaba con incredulidad cómo Noé seguía trabajando incansablemente. Día tras día, el anciano y su familia continuaban con la construcción. Sus manos estaban llenas de callos, su ropa cubierta de aserrín, pero su corazón estaba firme en la fe. Él no veía el diluvio, no sentía la lluvia, pero confiaba en la palabra de Dios. Con el tiempo, el arca estuvo lista. Su gigantesca estructura dominaba el paisaje, un coloso de madera en medio de la nada. Pero aún quedaba una tarea monumental: reunir a los animales. Y entonces ocurrió lo impensable. De repente, en un espectáculo que la humanidad jamás había visto, animales de todas las especies comenzaron a llegar. Noé no tuvo que cazarlos ni capturarlos, pues Dios mismo los guiaba. León y cordero caminaban juntos, aves de todos los colores volaban sobre el arca, mientras serpientes y ciervos se deslizaban en perfecta armonía. La gente quedó atónita. Nunca antes habían visto algo así. Algunos comenzaron a dudar, otros se rieron aún más fuerte. Esto es una coincidencia, decían. Pero la verdad era que el juicio estaba más cerca de lo que imaginaban. El tiempo de la misericordia llegaba a su fin. Noé y su familia ingresaron al arca. 8 personas en total: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Llevaban provisiones para los días que vendrían. Y entonces ocurrió lo más impactante. Sin que Noé moviera un solo dedo, la puerta del arca se cerró sola. Dios mismo había sellado el destino de la humanidad. El cielo, hasta ese momento despejado, comenzó a oscurecerse. Un viento frío recorrió la tierra. La gente seguía con sus actividades diarias, sin darse cuenta de lo que estaba por suceder. No había vuelta atrás. La primera gota cayó sobre la mejilla de un niño que miraba al cielo. Luego otra y otra más. Pronto, la lluvia se convirtió en un torrente implacable. El agua brotó no solo desde el cielo, sino también desde las profundidades de la tierra. El diluvio había comenzado. El rugido del cielo se intensificó. El agua caía con una furia jamás vista. Ríos de lodo comenzaron a formarse en las calles. Las casas, los campos, los animales, todo estaba siendo devorado por la implacable tormenta. En cuestión de horas, la lluvia dejó de ser una simple molestia y se convirtió en una fuerza descontrolada. El agua se acumulaba a una velocidad aterradora. Las personas corrían buscando refugio, gritando, llamando a sus familias. Pero ya era tarde. La puerta del arca estaba cerrada. Dios mismo la había sellado. No había forma de entrar. Los gritos comenzaron a escucharse desde el exterior. Voces desesperadas clamaban por ayuda. Golpes resonaban en la madera del arca. «Noé, ábrenos, déjanos entrar», suplicaban. Pero Noé no podía hacer nada. No tenía el control. El tiempo de la misericordia había terminado. Ahora, el juicio de Dios caía sobre la humanidad. El agua cubría la tierra con rapidez. Lo que antes eran caminos, ahora eran ríos embravecidos. Las casas se derrumbaban, arrastradas por la corriente. Los árboles eran arrancados de raíz y las montañas comenzaban a desaparecer bajo las aguas. Génesis 7:17 menciona que el diluvio duró 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. El mundo tal como se conocía estaba siendo borrado. Dentro del arca, la escena era completamente distinta. La familia de Noé estaba a salvo, protegida por la obediencia y la gracia de Dios. Los animales, a pesar de su naturaleza salvaje, estaban en calma. Afuera, el caos reinaba. Adentro, la paz de Dios gobernaba. Noé y su familia podían escuchar la tormenta golpeando con fuerza la estructura del arca, pero sabían que estaban en las manos del Altísimo. Los días pasaban y las aguas seguían subiendo. Todo lo que alguna vez existió quedó sumergido.
Ciudades enteras desaparecieron bajo las profundidades. Génesis 7:21 declara que pereció toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Nadie quedó con vida, excepto aquellos que estaban dentro del arca. El mundo se había reiniciado. La corrupción, el pecado y la maldad fueron arrasados por las aguas. La tormenta, que parecía no tener fin, era el reflejo de un juicio inminente y absoluto. Pero Dios no había olvidado a Noé ni a su familia. Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Las lluvias cesaron. El viento comenzó a soplar. Las aguas que cubrían hasta las montañas más altas empezaron a descender poco a poco. La ira de Dios había cumplido su propósito y ahora venía el tiempo de la restauración. El sonido de la lluvia cesó. El rugido de los cielos, que había sido una constante durante 40 días y 40 noches, se desvaneció en el horizonte. Noé abrió una pequeña ventana en el arca y miró hacia afuera. Todo lo que alcanzaba a ver era un inmenso océano sin fin. Las aguas cubrían la tierra por completo. No quedaba rastro de ciudades, montañas o valles. Solo una vasta extensión de agua que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dentro del arca, la espera se hacía larga. Noé y su familia confiaban en la promesa de Dios, pero no sabían cuánto tiempo más tendrían que permanecer encerrados en aquella gran embarcación. Sin embargo, Génesis 8:1 deja claro que Dios no los había olvidado. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a descender. Era el primer indicio de que la restauración estaba en marcha. Las semanas transcurrieron. Poco a poco, el nivel del agua empezó a bajar. Finalmente, después de 5 meses a la deriva, el arca se detuvo sobre la cima de una montaña. Era el monte Ararat. Noé sintió un alivio profundo. La embarcación ya no estaba flotando sin rumbo. Dios los estaba guiando a un nuevo comienzo. Pero la tierra aún no estaba lista. Las aguas seguían retirándose y el suelo permanecía anegado. Noé decidió poner a prueba el estado de la tierra enviando un cuervo. La Biblia relata en Génesis 8:7 que el cuervo voló de un lado a otro sin encontrar un lugar donde posarse. Luego, Noé envió una paloma. El ave voló sobre las aguas, pero al no encontrar tierra firme, regresó al arca. 7 días después, Noé intentó de nuevo. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico. Era una señal clara. La vida estaba volviendo a la tierra. El alivio en el corazón de Noé debió haber sido indescriptible. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. Esperó una semana más y envió nuevamente a la paloma. Esta vez, el ave no regresó. Eso significaba que había encontrado un lugar donde quedarse. La tierra estaba lista para recibir a sus nuevos habitantes. Finalmente, después de más de 1 año dentro del arca, Dios habló a Noé y le dio la orden que tanto había esperado. Sal del arca, tú y tu familia, y todos los animales que están contigo. Génesis 8:16. La gran puerta se abrió y Noé pisó tierra firme por primera vez en mucho tiempo. Inspiró profundamente, sintiendo el aire fresco y la brisa de una nueva creación. Había llegado el momento de empezar de nuevo. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, Noé hizo algo que reflejaba su corazón agradecido. Levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios en adoración. Sabía que la misericordia del Señor los había salvado. Génesis 8:21 menciona que Dios percibió el aroma agradable del sacrificio de Noé y tomó una decisión trascendental. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Como señal de su pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo. Este será el signo del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente. Génesis 9:13. Noé y
y su familia observaron aquel resplandeciente arco de colores en el cielo, un recordatorio eterno de la promesa divina. La humanidad había recibido una nueva oportunidad. Noé y su familia estaban de pie sobre tierra firme, observando un mundo completamente renovado. La humanidad había recibido un nuevo comienzo y con él una gran responsabilidad. Noé, quien había sido el instrumento de salvación en medio del juicio, se convirtió en el padre de todas las naciones que surgirían a partir de ese momento. La vida debía continuar, pero esta vez bajo un pacto renovado con Dios. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, dándoles un mandato similar al que había dado a Adán y Eva en el principio: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. La tierra estaba vacía y lista para ser repoblada. Sin embargo, algo había cambiado. La relación entre el hombre y los animales ya no sería la misma. Antes del diluvio, las bestias y los seres humanos coexistían en armonía, pero ahora el temor y el instinto de supervivencia estarían presentes. Dios permitió que el hombre se alimentara de carne, algo que no había sido mencionado antes en la historia de la creación. Pero con este nuevo pacto también vino una advertencia. Dios estableció que la vida humana tenía un valor sagrado. Génesis 9:6 deja claro que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La violencia que había llenado la tierra antes del diluvio no debía repetirse. Dios estableció este principio como base de la justicia sobre la nueva humanidad. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de las futuras naciones. De ellos descenderían todos los pueblos que poblarían la tierra. Sin embargo, la historia no tardó en revelar que el pecado seguía presente en el corazón del hombre. Un episodio peculiar se relata en Génesis 9:20. Noé, después de haberse establecido, plantó una viña y bebió del vino que produjo. En su ebriedad quedó expuesto en su tienda. Su hijo Cam lo vio desnudo y, en lugar de guardar respeto por su padre, se burló de él y contó lo que había visto a sus hermanos. Sem y Jafet, en cambio, actuaron con dignidad y cubrieron a su padre sin mirarlo. Cuando Noé despertó y supo lo que había sucedido, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, declarando que sería siervo de sus hermanos. En cambio, bendijo a Sem y Jafet por su respeto y rectitud. Este episodio marcó el destino de las futuras generaciones, mostrando que el pecado aún tenía un lugar en la historia humana. A pesar de esto, Dios siguió siendo fiel a su pacto. La humanidad creció y las naciones comenzaron a formarse a partir de los descendientes de Noé. Sin embargo, la historia nos demuestra que el corazón del hombre, aunque había sido testigo del juicio divino, seguía siendo propenso al pecado. La historia de Noé y el diluvio no solo es un relato de juicio y salvación, sino también un recordatorio de la gracia de Dios. A pesar de la maldad del hombre, Dios siempre deja abierta la puerta a la redención. Noé fue el instrumento de un nuevo comienzo, pero la verdadera salvación definitiva vendría mucho tiempo después, a través de otro pacto, sellado no con agua, sino con sangre. El tiempo pasó y los descendientes de Noé comenzaron a esparcirse él por la tierra. Cada uno de sus hijos dio origen a diferentes pueblos y naciones. Génesis 10 detalla la genealogía de Sem, Cam y Jafet, mostrando cómo se formaron las civilizaciones antiguas. Jafet se convirtió en el padre de los pueblos de las costas y de los europeos. Cam dio origen a las naciones de Canaán, Egipto y otras regiones del Medio Oriente y África. Y Sem, de quien eventualmente descendería Abraham, fue el ancestro del pueblo de Israel. A pesar de haber comenzado con una nueva oportunidad, la humanidad no tardó en desviarse nuevamente del camino de Dios. El orgullo y la autosuficiencia comenzaron a arraigarse en el corazón del hombre, llevándolos a desafiar el mandato divino de llenar la tierra.
En lugar de esparcirse, decidieron unirse en un solo lugar y construir algo monumental, la Torre de Babel. Génesis 11:4 nos muestra su intención. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este evento fue una clara manifestación de la soberbia humana. La gente quería alcanzar el cielo sin la ayuda de Dios. Querían construir su propio destino, sin reconocer la autoridad del Creador. Sin embargo, Dios intervino una vez más, confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. La Torre de Babel quedó como un símbolo del fracaso del hombre en su intento de alcanzar la gloria sin Dios. Pero en medio de esta historia, la línea de Sem continuó, y de su descendencia surgiría un hombre clave en el plan divino, Abraham. Dios haría un nuevo pacto con él, un pacto que cambiaría la historia para siempre. A través de Abraham, Dios traería bendición a todas las naciones, cumpliendo así un propósito que había comenzado con Noé. La historia de Noé y el diluvio es más que un simple relato de juicio y salvación. Es un reflejo del amor y la justicia de Dios. Muestra que, aunque la humanidad se aparte de su Creador, Él siempre deja un camino de redención. Noé fue el instrumento de salvación para su generación, pero su historia apunta a un futuro aún más grande. Miles de años después, Jesús haría una comparación directa entre los días de Noé y los últimos tiempos. En Mateo 24:37, Jesús advierte: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que, así como la gente en tiempos de Noé ignoró las advertencias divinas y continuó con su vida sin arrepentirse, lo mismo sucederá antes del regreso de Cristo. El arca de Noé es un símbolo poderoso de salvación. Así como aquellos que entraron en ella fueron protegidos del juicio, hoy la única forma de ser salvos es a través de Jesús. Él es el verdadero refugio contra la condenación eterna. En Juan 10:9, Jesús declara: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta del arca se cerró en su tiempo, pero la puerta de la gracia sigue abierta para aquellos que decidan entrar antes de que sea demasiado tarde. Noé obedeció a Dios en un mundo donde la maldad dominaba. Su fe le permitió ser parte de la historia más trascendental de su tiempo. Hoy, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Elegiremos la obediencia y la fe o seguiremos el camino de la indiferencia como la gente en los días de Noé? La historia de Noé no es solo un relato antiguo sobre una gran inundación. Es un testimonio poderoso de la relación entre la humanidad y Dios, de la justicia divina y de la gracia inmerecida. Noé vivió en tiempos de corrupción y pecado desenfrenado, pero su fe lo distinguió del resto. Fue un hombre justo en medio de una generación perversa, y su obediencia lo llevó a ser el instrumento de salvación para su familia y para el futuro de la humanidad. Uno de los aspectos más impactantes de la historia es la paciencia de Dios. Génesis 6:3 menciona que Dios dio un plazo antes de enviar el diluvio. Durante ese tiempo, Noé construyó el arca y fue un predicador de justicia, como lo describe 2 Pedro 2:5. Durante años, Noé advirtió a la gente sobre el juicio que se acercaba, pero nadie escuchó. La humanidad estaba tan cegada por su propia maldad que ignoró la única oportunidad de salvación que tenía. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidades de arrepentimiento, pero las ignoramos? La gente en los días de Noé no tomó en serio la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Vivían sus vidas sin pensar en Dios, sin preocuparse por el futuro, hasta que el diluvio llegó de repente y cerró toda posibilidad de salvación. Jesús advirtió en Mateo 24:38 que en los últimos tiempos ocurrirá lo mismo. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose y viviendo sin preocuparse, hasta que llegue el juicio sin previo aviso. El arca es un símbolo de protección y redención.
Era la única esperanza para escapar del juicio, tal como Jesús es nuestra única esperanza hoy. Noé y su familia no fueron salvados porque fueran perfectos, sino porque creyeron en Dios y entraron en el arca. De la misma manera, no somos salvados por nuestras propias obras, sino por la fe en Jesucristo. Efesios 2:8 nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podemos ganar por méritos propios. Otro punto clave en esta historia es la fidelidad de Dios a sus promesas. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la humanidad, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con agua. Como señal de este pacto, colocó el arco iris en el cielo. Génesis 9:16 dice que cada vez que aparezca el arco iris, será un recordatorio del pacto eterno entre Dios y la tierra. Este pacto es una muestra de la gracia de Dios, una garantía de que, aunque el hombre siga cayendo en el pecado, su amor y misericordia permanecen. Sin embargo, la historia también nos advierte sobre las consecuencias del pecado. A pesar de 1900 haber sido testigos de la destrucción del mundo antiguo, los descendientes de Noé volvieron a alejarse de Dios. La Torre de Babel y la dispersión de las naciones demostraron que el corazón humano sigue resistiéndose a la autoridad divina. A lo largo de la Biblia vemos esta lucha constante entre la voluntad de Dios y la rebeldía del hombre. Pero Dios nunca dejó a la humanidad sin esperanza. La historia de Noé es solo una pieza del plan redentor que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura. Con el tiempo, Dios levantaría a Abraham, establecería a Israel, daría su ley a Moisés y finalmente enviaría a Jesús como el cumplimiento definitivo de su promesa de salvación. Hoy la historia de Noé nos deja con una elección clara: seguir el camino de la incredulidad y la indiferencia como la gente de su tiempo, o vivir con fe y obediencia como Noé. La puerta del arca se cerró en su tiempo, pero la puerta de la gracia sigue abierta. Jesús es esa puerta, y cada persona tiene la oportunidad de entrar antes de que llegue el juicio final. La historia de Noé y el diluvio no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja la realidad del mundo actual. En los días de Noé, la humanidad vivía sin temor de Dios, sumergida en la maldad y la indiferencia espiritual. Hoy, miles de años después, vemos los mismos patrones repetirse. La corrupción, la violencia y el rechazo a Dios han alcanzado niveles alarmantes. Pero así como en aquel tiempo hubo un arca de salvación, hoy también hay una oportunidad para escapar del juicio venidero. Jesús nos advirtió en Mateo 24:37 que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto significa que la historia se repetirá. Mientras el mundo siga distraído con sus propios placeres y ambiciones, muchos ignorarán las advertencias divinas. Pero llegará el día en que la puerta de la gracia se cerrará, tal como se cerró la puerta del arca. La gran pregunta es, ¿en qué lado de la historia queremos estar? ¿Seremos como aquellos que se burlaban de Noé, viviendo sin pensar en Dios hasta que sea demasiado tarde? ¿O seremos como Noé, hombres y mujeres de fe que escuchan la voz de Dios y actúan en obediencia aunque el mundo no lo entienda? La historia de Noé nos enseña que Dios es justo, pero también misericordioso. Aunque el diluvio fue un acto de juicio, también fue un acto de redención. Dios no destruyó a la humanidad por completo, sino que dio una nueva oportunidad a través de Noé y su familia. Y esa misma gracia sigue vigente hoy. Si has llegado hasta aquí, esto no es casualidad. Dios sigue llamando a la humanidad a entrar en el verdadero arca de salvación, Jesús. En Juan 14:6, Él declaró: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así como el arca fue la única manera de salvarse del diluvio, Jesús es la única manera de escapar de la condenación eterna. Hoy es el tiempo de tomar una decisión.
No esperes hasta que sea demasiado tarde. Dios ha abierto una puerta de salvación y aún hay oportunidad de entrar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él como lo hizo Noé? ¿Qué puedes hacer ahora? Reflexiona sobre tu vida y pregúntate si estás caminando con Dios o ignorando su llamado. Comparte este mensaje con otras personas para que también conozcan la verdad y tomen una decisión. Busca a Dios con todo tu corazón, a través de la oración, la lectura de la Biblia y una relación personal con Jesús. No postergues tu decisión, porque nadie sabe el día ni la hora en que la puerta se cerrará. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartir en los comentarios. ¿Qué enseñanza te deja la historia de Noé? ¿Cómo puedes aplicarla a tu vida hoy? No olvides suscribirte, dar like y activar la campana para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Juntos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y preparándonos para su regreso. Dios te bendiga y recuerda, la puerta de la gracia sigue abierta, pero no será así para siempre.